Bienvenidos a esta clase que será de gran provecho para ustedes y para sus vidas. Será de gran provecho para su trabajo. Será de gran provecho para sus empresas. Será de gran provecho para sus relaciones personales. Será una clase excepcional que les encantará y les fascinará. También le ha funcionado a cientos de personas los consejos que veremos a continuación. Con ustedes, su servidor Carlos Enrique López Adapes. Y el día de hoy hablaremos sobre persuadir o convencer, diferencias, claves y ejemplos. Si se notaron en mi presentación, si escucharon adecuadamente, en la primera parte estaba hablando de lo excepcional que sería la clase, pero no estaba dando algo concreto del por qué sería excepcional. Pero en la última parte del inicio dije que le ha funcionado a cientos de personas. Hay dos diferencias en ese inicio. Una, la inicial, y una, la final del inicio. En la primera estaba persuadiéndolos. En la segunda los estaba convenciendo. Primero los estaba persuadiendo y luego los estaba convenciendo. ¿Cuál es la diferencia entre persuadir o convencer? ¿O es lo mismo? ¿En qué se diferencian? ¿Y cómo nos pueden ayudar a nosotros a mejorar nuestros discursos? Pero es muy importante también entender que persuadir y convencer no es lo mismo que manipular. Manipular es otra cosa. Es muy diferente a persuadir y a convencer a una persona de realizar o creer en algo. A continuación, la diferencia entre dos términos que son parecidos y que a veces se utilizan para indicar lo mismo, pero como veremos, son diferentes. Parecen similares. Estos dos términos parecen iguales, parecen ser lo mismo, pero son diferentes. Son completamente diferentes. Hay una gran diferencia entre persuadir y hay una gran diferencia en convencer. Pero todos debemos en algún momento de nuestras vidas persuadir o convencer, dependiendo de la situación en la que te encuentres. Convencer, según la RAE, es incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Convencer es incitar, mover con razones, razones. ¿Qué quiere decir razones? Lógica. Con la lógica mover a las personas. Pero hay algo muy interesante de la humanidad. Y es que nosotros no utilizamos esto. Nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Pero sí podemos convencer a otro ser humano de ser racional, de utilizar el cerebro para realizar una acción determinada. Aunque todos nosotros somos seres primitivos que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por nuestras emociones y por nuestro instinto y nos olvidamos de utilizar la lógica. En la lógica entra el papel fundamental de convencer, a diferencia de persuadir. Vamos a ver la definición de persuadir. Según la RAE, es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. ¿Cómo tú induces? ¿Cómo tú haces que alguien haga algo? Con las emociones, con las razones para creer en algo o hacer algo, que son determinadas por las emociones. Siento tanta rabia que voy a hacer eso determinado. Es la emoción que provoca una acción. Esa es la persuasión.
Ahora las diferencias entre ambas acciones. Convencer a alguien significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión usando argumentos lógicos, mientras que la persuasión se basa en aspectos emocionales. Repito, convencer, argumentos lógicos, persuasión, emociones. ¿Qué hace sentir a las personas? ¿Qué emociones provocas en las personas? Debemos utilizar tanto la persuasión como el poder de convencimiento. Debemos ser capaces de persuadir y convencer, de tocar las emociones de los individuos en nuestro discurso para persuadirlos de pensar en lo que queremos, y también debemos ser capaces de convencerlos con argumentos, con estadísticas, con cifras, con números, convencerlos con datos objetivos. Pero también debemos ser capaces de persuadirlos, de tocarles el corazón, de hacerlos sentir un mar de emociones, para que esas emociones influyan en lo que creen y lo que nosotros les hacemos creer. Diríamos, por lo tanto, que para convencer nos dirigimos a la cabeza de la otra persona, y para persuadir nos dirigimos al corazón, a las emociones que siente el individuo, a lo que tú le haces sentir en el discurso. ¿Qué le haces sentir con tus palabras a las personas? Los haces sentir alegría, motivación, inspiración, nostalgia, pensamientos reflexivos. ¿Qué le haces sentir tú a tu público? Rabia, molestia, ira. ¿Qué le estás haciendo sentir a tu público para que puedan asimilar tu mensaje? De esa forma persuades y convences con las estadísticas, con los datos objetivos que estás mostrando en tu discurso, con las cifras, con los números. Adquieres el poder de convencer. Ahora continuamos. Yarelis escribió por el chat que no me escuchaba. Me detuve a leer el chat un momento. ¿Ustedes me escuchan? Continuamos. Perfectamente, Carlos. Gracias. La capacidad para convencer o persuadir es una habilidad social y como tal quiere decir que no nacemos con ella, sino que la podemos aprender a lo largo de nuestra vida y nuestro desarrollo personal. Es muy importante mencionar que esto depende de los autores, porque hay autores que afirman que las personas nacen con esta habilidad por estudios que se han hecho en árboles genealógicos. Se han descubierto que las personas que ocupan un rol importante en la sociedad es porque su árbol genealógico ha demostrado que a lo largo de miles o cientos de años se ha repetido el mismo patrón. Por ejemplo, se descubrió que los rectores de universidades en su familia, en el árbol genealógico, en el pasado, otros familiares han sido rectores universitarios. Y por eso hay estas discrepancias. Pero también están las personas, y está el argumento que dice que nosotros podemos desarrollar esas capacidades para convencer o persuadir, para ser líderes. Hay muchas discrepancias. Está la persona que dice que nace, está la persona
que dice que se hace, está la persona que dice nace y se hace. Hay muchos argumentos de toda clase con respecto a este tema. Lo cierto es que independientemente si se nace o no se nace, usted puede hacerse, usted puede aprender, usted puede hacer cosas increíbles con el conocimiento que recibe. Así que depende de nosotros. Claves para convencer. Para intentar convencer a otra persona, debemos utilizar una serie de técnicas y una serie de principios. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son los principios para convencer a las personas? Lo vamos a ver. En primer lugar, hay que ser correcto y educado en el trato con los otros. La buena educación y las buenas formas son fundamentales para convencer de tus argumentos. La clave está en nunca imponer nada ni coaccionar a la persona a la que quieres convencer. ¿Qué significa coaccionar? Obligar a decir algo a la otra persona. Por ejemplo, yo los obligo a ustedes a decir, yo seré, yo haré. Si yo los obligo, en lugar de convencerlos a decir algo, eso es coaccionar a la persona. Debemos evitar eso. Debemos convencer a la persona con un buen trato para realizar o cambiar de idea en lo que nosotros queremos. También con argumentos, presentándole argumentos, palabras, documentos, estadísticas, números, para que la otra persona cambie de opinión. En segundo lugar, hay que procurar siempre no mentir. Si mientes para intentar convencer, perderás totalmente la credibilidad, tanto si mientes en el momento como si se descubre con posteridad, porque no volverán a creer en ti. Tú puedes mentir una vez, pero cuando vuelvas a mentir ya vas perdiendo la credibilidad. Ustedes me dirán, los políticos mienten todo el tiempo. Cierto, pero van perdiendo la credibilidad. Para eso, los políticos recurren a otras estrategias como la persuasión, porque la persuasión te permite que las personas realicen las acciones que tú quieres simplemente por emoción y por nada racional. Simplemente porque me siento emocionado, identificado con el mensaje que está transmitiendo el político y no me importa si el político es un ladrón, es un corrupto, no me importa, yo voy a votar por ese político porque despierta una emoción o un sentimiento en mí. Y de esa forma ellos persuaden al público. Pero el poder del convencimiento consiste en ser veraz, en ser creíble, en lo que dices para convencer a otros individuos. Ahora seguimos avanzando. Una de las mejores técnicas para intentar convencer consiste en señalar y destacar entre tus argumentos los aspectos positivos. Vamos a destacar lo positivo del argumento, lo bueno, lo genial, lo fantástico. Y es muy interesante esto porque mucha gente, incluso al vender, al comunicar algo que quiere compartir con los demás, siempre mencionan lo negativo, los aspectos negativos, en lugar de resaltar lo positivo que tienen, enfocarse en lo positivo y comunicar lo positivo. Yo creo que esta estrategia de convencimiento la utilizan las personas que venden carros. Creo que utilizan esta estrategia. ¿Por qué creo que utilizan esta estrategia? Porque ellos siempre te mencionan todo lo bueno que tiene el carro. Ese carro es fenomenal, nunca se daña, siempre funciona.
Siempre te mencionan todo lo positivo del carro. Se concentran en lo bueno que tiene el carro. Y así logran o pueden intentar lograr convencerte para que compres el auto, argumentando los aspectos positivos, diciendo de forma clara y objetiva lo que tiene el carro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como lo vimos anteriormente, si ese vendedor está mintiendo, va a perder su poder de convencimiento a la hora de venderte otro carro. Cuando venga con el otro carro y venga a vendértelo, tú no te vas a dejar convencer de la misma manera. ¿Por qué? Porque esa persona perdió su credibilidad. Así que es importante que para mantener nuestro poder de convencimiento, digamos la verdad, porque si no se puede desvanecer. Por ejemplo, quieres convencer a un compañero de que se ocupe de hacer un trabajo determinado. Puedes hablarle de las consecuencias positivas antes de proponer cualquier alternativa. Si quieres convencer, piensa en las características positivas del hecho. Por ejemplo, digamos que tú quieres convencer a un familiar o a un amigo, a un compañero de trabajo a realizar el curso de oratoria. ¿Qué deberías hacer? Mencionarle las consecuencias positivas de realizar el curso. Vas a aprender, vas a desarrollarte, a mí me ha funcionado exponencialmente, me ha servido, me ha sido de apoyo, de gran ayuda, y de esa manera puedes tratar de convencer a la otra persona con argumentos y mencionando lo positivo, cuáles son las consecuencias positivas. Es también muy importante el uso de la comunicación no verbal para poder convencer. Lo mejor es mantener gestos relajados, la cara sonriente, distancias cortas, sin invadir el espacio de la otra persona. Recuerden lo que vimos en las clases pasadas del territorio personal. Recuerden lo que vimos en clase de no invadir el espacio personal de la otra persona, sin antes establecer una conexión. Debemos evitar invadir el espacio de la otra persona y debemos tener un tono de voz suave y fluido para convencer. Cuando queremos convencer, nuestro discurso es comedido, calmado, relajado, suave y fluido. Yo creo que por esto critican a algunos políticos latinoamericanos que adoptan posturas de políticos estadounidenses. ¿Por qué? Porque los políticos estadounidenses, ellos convencen, porque es otro nivel. Ellos no están persuadiendo, bueno, ya todas las cosas cambian y ahora hay otros matices que tenemos otros políticos que están persuadiendo. Pero regularmente la política estadounidense está marcada por una política un poco más comedida y controlada, hasta lo último que hemos visto, ¿cierto? Que es un poco más persuasiva. Pero se trata básicamente de eso. Vemos que, de hecho, los portavoces, los senadores hablan de una forma más comedida, más tranquila, más relajada. En cambio, los políticos latinoamericanos son... Y siempre están hablando de esa manera, porque para persuadir hay que conectar con las emociones. Entonces siempre están hablando con estados anímicos exaltados. Entonces yo creo que por eso critican a muchos políticos que adoptan posturas políticas que no son correspondientes a Latinoamérica, porque en Latinoamérica, si se dan cuenta, las personas eligen los presidentes por cómo los hace sentir.
Es algo increíble. La gente quiere un presidente por cómo los hace sentir en lugar de las soluciones lógicas. Y creo que por eso estamos así muchos países, porque se eligen a los presidentes por su capacidad para persuadir en lugar de su capacidad para convencer. Y eso es lo que ha llevado como resultado negativo que hemos visto, que la gente se deja más inducir por las emociones que por la lógica. Y esa es la gran diferencia. Esos políticos no son malos. Mucha gente los critica y dice, de hecho hasta me los etiquetan en oratoria social, etiquetan a los políticos diciendo, ese político necesita un curso de oratoria. No necesita un curso de oratoria, lo hace bien. Solamente que su estilo de comunicarse, su estilo político, no es el adecuado para Latinoamérica. Pero ese es el mensaje que él quiere transmitir de un político responsable, comedido, serio. Pero bueno, a la gente no le gusta, a la gente le gusta el calor, el fuego, el drama, que el político insulte a todo el mundo. Pero bueno, ya eso son perspectivas. Para acabar de convencer será bueno que te apoyes en experiencias, ejemplos o estadísticas que corroboren tus ideas. Para convencer es importante que te apoyes en experiencias, cuentes experiencias de vida personales o experiencias de otras personas o experiencias que las personas han tenido con respecto a algo. Ejemplos, da ejemplos de cómo eso te puede servir, cómo te puede cambiar la vida. Estadísticas, muestra cifras, datos que corroboren las ideas que estás comunicando. Las claves para persuadir. Para persuadir tenemos que dirigirnos al corazón de la otra persona. Está basada la persuasión, por lo tanto, en los aspectos emocionales. Es decir, a diferencia de el convencer, el persuadir está basado en aspectos emocionales, en lo que tú le haces sentir a la otra persona para persuadirlo de creer o hacer algo. Voy a leer qué dicen en el chat porque están comentando mucho. Rafael dijo que se pierde el audio. Mi audio se ha perdido. Continuamos. Claves para persuadir. Debemos dirigirnos al corazón, a las emociones que sienta la persona. Vamos a ver esas claves. Para persuadir a otra persona tenemos que conseguir provocar en ella una emoción determinada. A mí me llama la atención una estrategia para persuadir que utiliza Jürgen Klarik. Es una estrategia muy buena que él utiliza en sus conferencias sobre la educación. Él habla sobre el sistema educativo y que el sistema educativo no sirve y todas estas cuestiones. Pero él tiene una forma particular de persuadirte y de persuadir a las personas que incluso son profesores universitarios que tienen títulos en sus conferencias. Y esa forma de persuadir me parece interesante. Y es que él hace que te molestes con el sistema educativo. Cuando tú te molestas con el sistema educativo, entonces él ya te persuade con su ideología, la ideología que está en contra del sistema educativo. ¿Y cómo te persuade? Él empieza a decirte cosas como, te enseñaron tantas cosas de matemática y ninguna la aplica. Tanto temor y tantas lágrimas para nada si nunca aplicaste ninguna de esas cosas que te enseñaron. Entonces él empieza a atacar la emoción o la rabia que las personas pueden sentir
hacia el sistema educativo tradicional. Y de esa forma, él logra persuadir a las personas de una nueva ideología, que es que debemos todos juntos cambiar en un nuevo mundo, en un nuevo sistema educativo. Pero también te convence porque te muestra datos, te muestra cifras, te muestra experiencia. Así que el convencer y el persuadir es bueno que lo utilicemos de la mano, que tratemos de convencer con cifras, con datos, con estadísticas, y también intentemos persuadir, llegar al corazón con las emociones a las personas. Es muy importante que nos conozcamos bien a nosotros mismos y que sepamos utilizar la inteligencia emocional. Es muy importante que te conozcas y que sepas utilizar la inteligencia emocional. Por eso todo lo que hemos visto en clase. La persuasión tiene mucho que ver con la empatía. La persuasión tiene mucho que ver con la empatía y con la imagen que proyectamos sobre nosotros. Si somos capaces de generar empatía y un sentimiento positivo hacia nosotros, será más fácil que podamos persuadir. Por eso hemos hablado del tema de la empatía. Si tú quieres persuadir, debes generar empatía, debes saber lo que siente un grupo determinado, una masa, para saber comunicarles lo que tú deseas. Hacerles llegar el mensaje se basa en entender lo que ellos pueden sentir, sus sueños, sus metas, sus frustraciones, el odio incluso. Los políticos utilizan mucho el odio para persuadir. Ellos utilizan el odio como forma de persuasión. Ellos generan empatía con las personas en base al odio. Por eso siempre están comunicando mensajes basados en el odio. ¿Por qué? Porque ellos toman ese sentimiento de resentimiento, de rabia que siente la gente, de impotencia, y ellos lo utilizan en sus discursos. Y eso genera empatía, porque la mayoría de los políticos les cuesta hacer empatía con respecto a esos temas críticos, y entonces automáticamente se genera empatía con esa persona controversial y logra persuadir a las personas de que lo escuchen, de que escuchen sus palabras, de que escuchen su mensaje, porque está conectando con el público al ser empático. Quizás no con la mayoría, pero con un grupo importante que determina las acciones de la mayoría. Y esas son estrategias que ellos utilizan. Para persuadir también se utiliza el misterio, el miedo, el suspenso. Son también técnicas de persuasión, porque invocan los sentimientos, crean curiosidad y atraen la atención de quienes nos escuchan. Yo creo que el presidente bueno, no el presidente, sino el dictador, creo que es de Corea del Norte, que desapareció. Él utiliza eso como táctica para persuadir y que la gente le preste atención de una u otra manera. Porque ¿qué poder puede tener él más que el que le hace creer al mundo que tiene? Y de esa forma lo persuade al mundo, llamando la atención con el misterio, con el miedo y el suspenso. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué hay en Corea del Norte, prácticamente es un misterio. Y él genera miedo en su población. Todo el mundo en ese país tiene miedo de decir algo porque te pueden matar. Simplemente por hacer un comentario pequeño te pueden matar. Y siempre te tienen vigilado. Así que él utiliza técnicas persuasivas para mantener su poderío durante años. De hecho, durante 3 generaciones. Y seguirá así a menos que algo cambie. Pero son técnicas persuasivas que ellos utilizan para mantenerse en el poder. Atraen la atención y con eso ellos pueden comunicar su mensaje de una manera potente. Para convencer, debemos utilizar un tono de voz suave y fluido. En cambio, para persuadir, las palabras y la comunicación deben ser más intensas.
Como lo dije anteriormente, para convencer, la voz debe ser suave y fluida. En cambio, para persuadir, deben ser más intensas, deben provocar más emociones, deben ser increíbles, fantásticas. Debes ser más expresivo, debes expresar más intensidad al mostrarte emotivo cuando hablas. Ahora vamos a ver ejemplos de convencer y persuadir. Para ver la diferencia, lo mejor es usar un ejemplo muy sencillo, básico. Si tratamos de convencer o de persuadir a alguien para que lea los periódicos, lo haremos de la siguiente manera. Para convencerlo, le diremos, si no lees los periódicos, no podrás informarte de los acontecimientos actuales. Le intentamos convencer con argumentos dirigidos a la cabeza. Leer los periódicos es estar informado. Lo intentamos convencer con argumentos lógicos. Leer el periódico significa estar informado. Y lo estás convenciendo con argumentos. Ahora, la persuasión. ¿Qué le dirías para persuadirlo? Si no lees los periódicos, no tendrás temas de conversación con nadie. Es decir, le estás despertando la emoción o el sentimiento de estar solo. Eso es lo que le estás despertando a la persona. Y por eso lo estás persuadiendo. Lo intentas persuadir con argumentos que buscan los sentimientos. No leer los periódicos genera rechazo y soledad. Estás utilizando los sentimientos para persuadirlo. ¿Qué piensa él o qué puede pensar con esas palabras? ¿O cómo dices las palabras? Que si no lee, será ignorado por la sociedad. Por ejemplo, para convencer podrías decir, si no estudias, no tendrás trabajo. En cambio, para persuadir podrías decir, si no estudias, serás un fracasado para toda la vida. Y ya estamos agregando son aspectos emocionales que corresponden a la persuasión. Ahora, para finalizar este tema de persuadir y convencer, quiero decirles que todos tenemos ese poder para desarrollar nuestras capacidades, para convencer y persuadir a nuestro público de creer. Y cuando los hacemos creer, hacemos que su experiencia de aprendizaje sea magnificada y sus resultados sean excepcionales. Cuando condicionas al cerebro y al corazón, logras resultados extraordinarios. Y tú tienes ese potencial adentro de ti. Muchas gracias. Ahora procedemos a la ronda de comentarios. Los escucho. Buenas noches a todos. Wow, esta es materia pesada, ¿eh? Porque realmente hay un hilo, de mi punto de vista, sí puedo ver con claridad la diferencia, sin embargo creo que no me había percatado de la importancia que es una en la otra en un determinado momento de un discurso. Entonces, ahora, sabiendo que tienen un gran impacto una o la otra, ahora entonces con más cuidado, no sé, es extraño porque es como decirte, ok, ahora debo tener cuidado cuál uso cuándo, por lo tanto, debe ser uno más consciente, pues sería eso, ¿no? De utilizarlas debidamente, porque la verdad no lo había conocido de esta manera. Y para mí esto es sumamente profundo, porque hay una gran diferencia de una o la otra y cómo atrae. Y es como atraer, es como un imán, tal vez la persuasión la veo como el imán, y lo otro es como, ok, ya es el gancho completo para que las personas te sigan lo que ya están convencidas de lo que tú estás diciendo es realidad. Pero entonces es como
bueno, como le dicen el encantador de las serpientes, ¿no? Cómo van con esa persuasión y las palabras claves de acuerdo al discurso. No, nada, tenía que decirlo, que esto es profundo. Ahora sí hay que ponerse muy, bueno, en mi caso, ¿no? Poner mucho cuidado con las palabras y la forma como se utiliza en cada discurso. Gracias por la información. Así es, Ariadna. Gracias por tu intervención. ¿Otra persona desea intervenir? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo solamente voy a dar un aporte. Estoy, profe, fascinada. De verdad que cada día, o sea, no sé, ves si ya te organizas y haces el siguiente paso porque es impresionante cómo todos los días aprendemos algo nuevo. Cosas tan simples que las personas están preparadas para hacerlo y uno ni siquiera, o sea, uno anda en la nube y ni pendiente y dice, ay, pero ¿por qué tiene esa persona tanto poder? ¿Por qué esa persona arrastra tanto? ¿Por qué esa persona llega a tantas personas? Claro, hay una preparación previa, pero de verdad que estoy agradecida, agradecida y agradecida. I love you, bebé. Gracias, Genara. Gracias por tus palabras encantadoras. Increíble, gracias. ¿Otra persona desea intervenir el día de hoy? Catherine. Te escuchamos, Catherine. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, no había levantado la mano ni nada, pero en esta oportunidad, bueno, también quiero agradecerle, profesor, de verdad que todo lo que nos ha impartido, o sea, todas las clases es un complemento del anterior. Y aparte de eso nos permite abrirnos a este campo tan maravilloso porque realmente lo de persuadir y convencer, eso aplica en cualquier área. O sea desde para que una persona compre, para uno vender, hasta para uno venderse uno mismo, como dicen, realmente, o sea, en todas las relaciones que nos desempeñamos día a día, sean personales, familiares, laborales, etcétera. Agarrando cada dato minuciosamente para cada día irlo incorporando a mi caja de herramientas y así de esa manera poder seguir expandiéndome en este mundo de la oratoria que de verdad que he estado fascinada. Muchísimas gracias. Y gracias a todos también mis compañeros por sus aportes y sus enseñanzas día a día. Gracias, Catherine. Gracias por tu aporte. Excelentes palabras. Inés, te escucho. Hola, buenas noches. Hola, Carlos. Hola, Inés. Varias cosas, ¿no? Primero, bueno, yo tengo claro ya que es distinto convencer que persuadir. Me quedó como clarísimo hoy en el sentido de que la persuasión va acompañada con la emoción, ¿no? Y me dirijo al corazón de la persona. Y el convencer es más como con información, más objetiva y todo lo que tú dijiste de datos, experiencias, todo esto. Ahora, eso que tú dijiste de los estudios, que no está comprobado realmente del todo si es algo que nace con la persona o es parte de su personalidad o es algo que se desarrolla, una competencia, algo así. Mi pregunta es que si eso lo trae la persona pero no sabe que lo tiene y si quiere desarrollarlo, ¿cuál es la forma como debe hacerlo? Para Y saber otra, si la persona lo es, si nació de esa manera, se verá en sus relaciones
con las otras personas. Se verá que es un líder de influencia, que desde niño es el que lidera y a medida que crece siempre es el que toma el papel de liderazgo, quizás no en unos aspectos, pero sí no lo toma en otro aspecto totalmente diferente, pero siempre es el líder el que hace algo distinto, atrevido y tiene una capacidad excelente para relacionarse con las otras personas. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ajá, eso es como cuando es natural en la persona, cuando es algo que viene con esa persona. Sí, Y cuando es, y y cuando cuando, quiero desarrollar, cuando es una capacidad que entonces sí, queremos cuando que tú se le quieres desarrolle. desarrollarlo. Cuando tú quieres desarrollarlo, porque ya lo tienes, debes leer libros de liderazgo, asistir a charlas de liderazgo, ver todo contenido que se relacione con liderazgo para aprender cómo desarrollar esas capacidades, estudiar todo lo que esté relacionado con el liderazgo, inteligencia emocional, principalmente capacitarse, capacitarse, porque tú ya tienes esas habilidades naturales para relacionarte, para influir en otros, para convencer y para persuadir. Ahora lo que falta es la capacitación. Por ejemplo, tú puedes ser bueno hablando en público naturalmente. Puede ser que sea un don. Tienes el don para hablar en público y eres excelente hablando en público. La gente llora, se ríe, se divierte, todo chévere. Pero necesitas también capacitarte para desarrollar tus potencialidades y tus dones y talentos. Ok, y puede ser que seas mejor persuadiendo que convenciendo o al revés, eso puede pasar. Una persona con habilidades de liderazgo tiene ambas desarrolladas, ambos Ok, dones, de persuadir y convencer porque forman parte de habilidades sociales. ok, perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Inés. Procedo a decir la asignación del día de hoy. La asignación del día de hoy es enviar por el grupo de práctica un discurso de 10 minutos. Enviar por el grupo de práctica un discurso de 10 minutos. Esa es la asignación del día de hoy. De tema libre, preferiblemente en video. ¿Tienen alguna duda? Excelente. Procedemos a finalizar la actividad. Estoy agradecido a todos ustedes y por su constancia y dedicación en estos 40 días de estudio. Seguimos avanzando, seguimos creciendo. Gracias. Gracias, feliz noche para todos.